Bien, entonces, como les comentaba, lo que vamos a ver hoy es la última parte de la unidad 5. Nosotros en la unidad 5 estuvimos viendo lo que era prueba de hipótesis o dosimasia, ¿sí? Vimos los diferentes casos, cuando teníamos una prueba de hipótesis para la media, cuando teníamos una prueba de hipótesis para la varianza, para la proporción, para el cociente de varianzas o diferencia de varianzas y para la diferencia de medias. Vimos que podemos tener una dócima lateral derecha, lateral izquierda o bilateral. Y también vimos que en lo que era la dosimasia teníamos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En donde la hipótesis nula era en la cual teníamos o presuponíamos la ausencia de cambio en la población y era la que tenía mayor probabilidad, ¿sí? Y la hipótesis alternativa era la que teníamos un cambio en la población y tenía la menor probabilidad. Es decir, la hipótesis nula, H sub 0 va a estar asociado al 1 menos alfa y la hipótesis alternativa a lo que es alfa. Entonces, hoy vamos a ver lo que es función de potencia y función operativa característica. Vamos a hacer un repaso rápido y breve, ¿sí? De esto que ustedes vieron en el teórico. La función de potencia, que generalmente la vamos a abreviar como FP, ¿sí? La información que nos brinda, ¿sí? Cuando vemos la función de potencia nos está relacionando todos los posibles valores del parámetro objeto de la dócima, ¿sí? Es decir, de mu, de sigma cuadrado, de p o del cociente de varianzas o de la diferencia de medias, ¿sí? Entonces relaciona todos los posibles valores del parámetro con la probabilidad de rechazar la hipótesis nula para un determinado nivel de significación alfa. Entonces, observen que aquí nosotros, en este resumen, está bastante colorido, pero es para que quede claro. La función de potencia nos está relacionando la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Por eso, rechazar la hipótesis nula nos relaciona la probabilidad de rechazar con los valores del parámetro, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de función de potencia, estamos hablando de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, para que quede claro en eso a qué hacemos referencia con la función de potencia. Y obviamente que esa hipótesis nula que nosotros vamos a estar rechazando, ¿sí? O que vamos a tener una probabilidad de rechazar, esa hipótesis nula, por más que nosotros la estemos rechazando, puede ser cierta o falsa. Entonces, en el caso de la función de potencia, vuelvo a reiterar para reforzar el concepto. La función de potencia, donde nos relaciona todos los posibles valores del parámetro con la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Si nosotros rechazamos la hipótesis nula y esta hipótesis nula es cierta, la función de potencia va a tomar el valor alfa. Y si rechazamos la hipótesis nula y esta hipótesis nula es falsa, la función de potencia va a tomar el valor 1 menos beta. Eso es lo que refiere a la función de potencia. Y también tenemos lo que es la función operativa característica, ¿sí? Que, al contrario de la función de potencia, la función operativa característica, o la función OC, nos va a relacionar los valores del parámetro con la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Para un nivel de significación alfa. Eso tenganlo presente siempre. Entonces, vuelvo un cachito, observen, la función de potencia relaciona la probabilidad de rechazar la hipótesis nula con los valores del parámetro, mientras que la función OC o la función operativa característica relaciona la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, acá está bien colorido, aceptar la hipótesis nula con los posibles valores del parámetro. Y obviamente, igual que antes, esa hipótesis nula que nosotros vamos a estar aceptando puede ser cierta o falsa. Entonces, si nosotros estamos aceptando la hipótesis nula y esta hipótesis nula es cierta, la función OC va a tomar el valor 1 menos alfa. Y si estamos aceptando esa hipótesis nula y es falsa, la función operativa característica o la función OC va a tomar el valor beta.
Entonces, para poder, cuando vengan ahora ya los prácticos, los vamos a ver y se va a entender un poquito mejor, pero para saber nosotros si estamos parados en la función OC o la función de potencia, tenemos que saber si estamos aceptando o rechazando la hipótesis nula. Y después tenemos que ver si es cierta esa hipótesis nula o si es falsa para saber en cuál de los dos casos estamos, digamos, tanto en la función operativa característica como en la función de potencia. Y otro concepto importante, ¿sí?, de esta parte de la unidad es lo que es la potencia de la dócima. Que esa potencia de la dócima se va a medir con lo que es 1 menos beta. ¿Qué sería o qué nos dice la potencia de la dócima? Nos mide la aptitud que tiene la dócima, que nosotros acabamos de plantear, es decir, es hipótesis nula y alternativa. Nos mide la aptitud que tiene la dócima para rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Entonces, presten atención a esto, es la aptitud que tiene la dócima para rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, es decir, rechazar algo que es falso. Sería cuando no cometemos un error. Está, digamos, si rechazamos algo y era falso, es que estamos rechazando bien esa hipótesis nula. Es por eso que lo llamamos la potencia de la dócima. Y entonces, teniendo en cuenta toda esta información, principalmente este cuadrito resumen de lo que es la función OC y la función de potencia, ¿sí?, que les acabo de mostrar, nosotros podemos plantear este cuadrito, ¿sí?, de resumen que está aquí abajo, en donde vamos a tener si aceptamos la hipótesis nula o si rechazamos la hipótesis nula, y esa hipótesis nula puede ser, como dijimos, cierta o falsa. Entonces, cuando nosotros estemos aceptando la hipótesis nula, si aceptamos la hipótesis nula y esta es cierta, lo vamos a estar denotando con 1 menos alfa, ¿sí? Y recuerden que la función que nos medía o que nos relacionaba los valores del parámetro con la probabilidad de aceptar la hipótesis nula era la función OC, ¿sí?, la función operativa característica. Entonces, si aceptamos la hipótesis nula y es cierta, es 1 menos alfa. Si aceptamos esa hipótesis nula y es falsa, es beta. Por eso acá como ayuda de memoria le colocamos OC, porque cuando estamos analizando la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, ¿sí?, y el valor del parámetro, estábamos en presencia de la función OC. Y cuando estemos rechazando la hipótesis nula, si es cierta, vamos a tener alfa, y si es falsa, vamos a tener 1 menos beta. Y en este caso es la función de potencia. Recuerdan la definición de función de potencia, ¿sí?, no estaba relacionando los valores posibles del parámetro con la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Por eso planteamos este cuadrito a modo de resumen con esta anotación aquí al costado para saber que en un renglón estamos en presencia de la función OC, que sería cuando aceptamos la hipótesis nula, y en el otro con la función de potencia, que es cuando rechazamos la hipótesis nula. Este cuadrito, ténganlo siempre presente, ¿sí? Está bueno o es útil utilizarlo como ayuda de memoria. Nosotros ahora cuando vayamos viendo los prácticos, yo lo que fui haciendo es copiar este cuadrito y pegarlo ahí, tenerlo a mano, para que nos sea más fácil razonar, ¿sí?, y saber en qué caso nos encontramos. Entonces nosotros leyendo el enunciado, ya vamos a ver ahora en el práctico, y nos va a decir aceptar o rechazar una hipótesis nula, que es falsa o que es cierta, y tenemos este cuadrito a mano, vamos a saber rápidamente qué es lo que estamos buscando, si el alfa, el 1 menos alfa, el beta o el 1 menos beta. ¿Sí? Eso por ahí, bueno, en años anteriores, cuando el examen parcial o el final se rendía escrito, es útil que ustedes en la hojita, cuando ponen que van a resolver el ejercicio, van planteando este cuadrito para tenerlo de ayuda de memoria. Por ahí, muchas veces ahora con esta modalidad de Teams que tomamos examen oral, ¿sí?, pueden, si tienen una hoja a mano para no decirlo en el aire, lo pueden escribir en la hoja y nos van mostrando, profe, que daría así el cuadrito, y nos van comentando e interpretando la información de este cuadro, que es solamente un resumen, digamos. Pero sirve mucho para orientarnos. Entonces, ahora vamos a ir
al ejercicio que tienen ustedes en la guía, el 524, que está en la parte del práctico, en la página 20. Esta parte de los prácticos que vamos a ver hoy y que van a tener a partir del 523, ¿sí? Que es la página 20 que les decía, son sobre la función de potencia y la función OC, que eso todo se trabaja sobre dósima, es decir, retomamos los conceptos de la clase pasada, de las dos clases anteriores, ¿sí? Que era saber cuál era el parámetro objeto de la dósima, saber si era una dósima lateral derecha, lateral izquierda o bilateral, es decir, el tipo de dósima, saber plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, después determinar los puntos críticos o valores críticos y con esto es la zona de aceptación y de rechazo, y lo que le agregamos ahora, en lo que vamos a ver hoy, es determinar si estamos aceptando o rechazando esa hipótesis nula, siendo la hipótesis nula cierta o falsa. ¿Sí? Y ahí ya vamos a ver en qué situación nos encontramos. Entonces, este ejercicio 524 nos dice que una empresa que fabrica baterías supone que la duración media de ellas, es decir, de las baterías, es de 600 horas. Después nos dice que el gerente desea conocer si la duración es menor a 600, o perdón, menor a lo planteado, es decir, a las 600 horas, para tomar acciones correctivas en lo que es el diseño y la producción de estas baterías. Entonces, primero el inciso A nos pide que planteemos tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa. Entonces, observen que aquí nosotros lo que es la palabra menor la hemos subrayado o resaltado en amarillo. Recuerden que el planteo de la hipótesis nula habíamos dicho que es la que presuponía la ausencia de cambios, ¿sí? Y en la alternativa habíamos dicho que era la que íbamos a tener cambios. Entonces, si el enunciado nos dice que el gerente desea conocer si la duración es menor a lo planteado para tomar acciones. Entonces, quiere decir que si la duración de las baterías es menor a estas 600 horas, ¿sí? El gerente va a tomar acciones, va a realizar cambios. Mientras que si la duración es igual o mayor a esas 600 horas, no va a haber ningún cambio, no se va a tomar ninguna acción. Es por eso que nuestra hipótesis nula, ¿sí? Va a ser que mu es igual o mayor a 600, ¿sí? Que sería la ausencia de cambios, porque si las baterías duran 600 horas o más, no se toma ninguna acción. Y la hipótesis alternativa, ¿sí? Va a ser que mu es menor a 600. ¿Sí? Es decir, que si la duración media de las baterías es menor a 600, se van a tomar acciones correctivas, digamos, en el diseño y en la producción de estas baterías. Entonces, esto sería lo que es el planteo de nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Ya una vez que planteamos esta hipótesis nula y alternativa, podemos decir que es una dósima lateral izquierda. ¿Sí? Luego, el inciso B nos dice, con un nivel de significación del 5%, acepte o rechace la hipótesis nula que acabamos de plantear, si los datos muestrales son, y acá nos da datos muestrales, ¿sí? Es decir, datos que se obtuvieron a partir de la muestra. Por lo tanto, toda la información que tengamos de media y varianza van a ser medias y varianzas muestrales. Sí, vamos a estar hablando de sigma cuadrado si es varianza sigma cuadrado estimado, o si es la desviación típica va a ser sigma estimado, y lo que es respecto a la media va a ser x barra. Entonces nos dice, si los datos muestrales son n igual a 100, es decir, el tamaño de nuestra muestra, varianza igual a 100, observen aquí abajo cuando lo anotamos, ponemos sigma estimado al cuadrado, porque es la varianza que se obtuvo a partir de la muestra. De esta varianza, que es 100, podemos calcular rápidamente la desviación típica, que es la raíz cuadrada de esto, es 10, y el promedio aritmético de los valores
de la variable es 599, que el promedio aritmético es la media, es x barra. ¿Sí? X barra lo obtuvimos a través de los datos muestrales. Nuestro alfa, nos dice acá arriba, es 5% o 0,05. Y como estamos en presencia de una dócima lateral izquierda, ¿sí? Gráficamente se va a ver de esta forma, por lo tanto vamos a tener que buscar un z, ¿sí? De lo que sería 0,95 de probabilidad o 0,05. Va a ser un valor de z negativo. Entonces, una vez que buscamos el valor de este z en la tabla, el valor de este z, que es menos 1,645 o 1,64 o 1,65 por aproximación, ¿sí? Eso tengan en cuenta, quédense tranquilos que nosotros lo tenemos presente a la hora del examen. El caso de 0,95 cae justo entre 1,64 y 1,65. Entonces, si toman un valor o el otro, está bien. Si van a la tabla, ustedes pueden buscar el valor directamente de z ingresando con la probabilidad 0,05. En ese caso van a encontrar directamente el valor de z de menos 1,64. O pueden ir a buscar el valor de un z de 0,95, ¿sí? Que sería un z que está por aquí a la derecha, y colocarle el signo menos adelante, porque la distribución normal es simétrica. Y van a obtener exactamente el mismo valor. Entonces, en este caso tenemos todos los datos ya, y como estamos en presencia de una dócima lateral, vamos a tener un solo punto crítico, ¿sí? X barra asterisco. Y a partir del cual vamos a determinar zona de aceptación, zona de aceptación que sería esta parte, y zona de rechazo que sería esta otra. Entonces, el punto crítico, en este caso, nos queda mu menos z por sigma estimado sobre raíz de n. Tenemos todos estos datos para poder encontrar el punto crítico. Nos queda mu es igual a 600. Esa información la tenemos aquí en la hipótesis nula. ¿Sí? Mu es igual a 600. Z era 1,645. Sigma 10. Y n era 100. Entonces raíz cuadrada de n. Bueno, acá hay un errorcito de tipeo. Resolviendo todo esto, ¿sí? Recuerden, primero resolvemos el cociente, el producto y después realizamos la resta. Nos va a quedar que el punto crítico es 598,35. A partir de este punto crítico lo que hacemos es definir la zona de aceptación y zona de rechazo. Por cómo está planteada la dócima, vuelvo a repetir que es una dócima lateral izquierda, nos queda la zona de aceptación es desde el punto crítico hacia la derecha, es decir, desde 598 hasta infinito. Y la zona de rechazo es desde... Pregunta. ¿Hola? Una pregunta. Sí. Ahí justo del Z. ¿El Z no quedaría positivo ahí? Mu más. No, en este caso el z queda negativo. Por eso siempre nosotros planteamos en el gráfico, ¿sí? Porque al ver dónde nos queda el punto crítico, o el valor crítico, si nos queda a la izquierda, como es en este caso, el valor de z va a ser un valor negativo. Si el punto crítico nos queda a la derecha, el valor de z va a ser un valor positivo. Profe, y si, una pregunta, si el punto crítico, perdón, si el 7 lo pongo bien, que es 1,645, y no le ¿Sí? pongo el menos ahí, porque yo lo que hago, me manejo pongo el menos directamente en la fórmula, pongo más o menos, Sí, según como, sí, lo tomo exacto. bien igual, ¿Cómo, perdón? porque yo pongo el 1,645 en el Z, no pongo el menos. Yo el menos directamente lo pongo en la fórmula. Está bien, vas a llegar Ah, al correcto valor del punto crítico. Lo importante es que ustedes calculen bien este valor que es el punto crítico, ¿sí? Que es el que nos va a estar definiendo la zona de aceptación y zona de rechazo. Profe, pero claro, ahí por fórmula sería 600 menos 6,45. ¿No quedaría positivo? No, porque en realidad esto, a ver si lo puedo modificar. Así, bueno, ahí me cambió el formato, pero el valor sería así, el Z de 0,95 es 1,645 positivo.
Entonces, mu menos este z, que es positivo, queda negativo. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No tengo la tabla en la mano, por eso. En realidad acá estaba el error acá arriba al ser un z de 0,95, era el z positivo, porque el z de 0,95 va a estar de este lado, ¿sí? Del lado derecho. Igual esto, si bien tengan en cuenta que yo ya se los dije varias veces, no es lo mismo, estamos hablando de conceptos totalmente diferentes a lo de estimación por intervalo. Pero más o menos, sí, siempre tenemos algunos razonamientos, ¿sí? Para ver y controlar si lo que vamos haciendo está bien. Entonces, ustedes en este caso, si en mi planteo de hipótesis nula, ¿sí? Mu es 600, que es este valor que está acá en el medio de la distribución, y mi punto crítico, porque es una dócima lateral, va a estar a la izquierda, ¿sí? Lo veo aquí gráficamente, está a la izquierda del punto crítico. Entonces, este punto crítico me tiene que dar un valor menor a mu. Y en este caso mu es 600. Entonces, el punto crítico me tiene que dar un valor menor a 600. ¿Sí? Más allá de todas las fórmulas que tengo que aplicar. Entonces, en este caso nos queda 600 menos 1,645 por desviación típica sobre raíz de 100. Esto nos da que el valor crítico es 598, por lo tanto, desde ese punto hacia la derecha es la zona de aceptación, ¿sí? Que sería de 598 a más infinito, y desde ese punto a la izquierda vamos a tener la zona de rechazo, que sería desde menos infinito hasta 598. Esto es definir la zona de aceptación y zona de rechazo. Y por último, lo que nos quedaría para aceptar o rechazar, vuelvo un segundito, el enunciado nos pide que aceptemos o rechacemos la hipótesis nula. Entonces, para aceptar o rechazar esa hipótesis nula, lo que tenemos que hacer es ver si la estimación, que era x barra, que nos daba 599 en el enunciado, cae en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. En este caso vemos que pertenece a la zona de aceptación, por lo tanto vamos a aceptar la hipótesis nula, que era lo que nos estaba pidiendo el enunciado. Aceptar o rechazar esa hipótesis nula. Hasta aquí lo que vinimos haciendo fue lo mismo que las de clases anteriores, cuando veíamos dócima de hipótesis simplemente, ¿sí? Planteamos la hipótesis, vimos si era una dócima lateral derecha o izquierda o bilateral, construimos la fórmula del valor crítico, luego con eso determinamos la zona de aceptación y de rechazo, y por último aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Ahora, el inciso C, ya nos metemos un poquito. Profe, Sí, perdón, tengo una consulta. Acá en el enunciado del inciso B dice el promedio aritmético de los valores de la variable igual a 599. sí. Ese 599 sería el x barra asterisco. No, ese es el X barra, ¿sí? Es la media muestral. El X barra asterisco es este que acabamos de calcular, es el 598, es el valor crítico. Ah, bien, me había confundido. Ahí está, gracias. Tengan cuidado en ese, digamos, en símbolos son muy parecidos. Uno es X barra, el otro es X barra asterisco, ¿sí? Pero son conceptos totalmente diferentes. Uno es, como ya venimos viendo, simplemente la media muestral, ¿sí? Y el otro es el punto crítico, o valor crítico, que nos va a estar determinando la zona de aceptación y de rechazo. Como les decía, hasta acá lo que venimos viendo fue el planteo de la dócima, obtener los valores críticos, determinar la zona de aceptación y zona de rechazo, y aceptar o rechazar la hipótesis nula. Ahora, a continuación, en lo que es el punto C, ya vamos a entrar, ¿sí?, en los conceptos que vimos al inicio, en lo que es la función de potencia y la función operativa característica o la función OC. El inciso C nos pide que
calculemos y simbolicemos las siguientes probabilidades, ¿sí? Entonces, calcular es obtener la probabilidad, ya ahí vamos a hacer el cálculo. Y simbolizar es saber en dónde estamos, si estamos aceptando o rechazando la hipótesis y esta es nula, y esta, perdón, es cierta o es falsa, ¿sí? Es decir, el simboliza hace referencia a si estamos en 1 menos alfa, en beta o en 1 menos beta. Entonces, el primer punto dentro de este inciso C nos dice, nos pide calcular y simbolizar la probabilidad de aceptar la hipótesis nula si mu es 610. Entonces, volvemos a traer, ¿sí? Primero el planteo de la hipótesis nula que teníamos al inicio del ejercicio, ¿sí? La hipótesis nula era mu igual a 600 o mu mayor o igual a 600 y la hipótesis alternativa era mu menor a 600. Y yo acá me traje el cuadrito, ¿sí? que vimos de resumen también al inicio, para ver en dónde nos estamos posicionando. Entonces, nos dice que calculemos y simbolicemos la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, que vamos a estar en este renglón, en la función OC. Vamos a estar aceptando la hipótesis nula. Entonces va a ser 1 menos alfa o beta, ¿sí? Según la hipótesis nula sea cierta o falsa. Entonces ahí vamos a ver que nos dice aceptar la hipótesis nula, como vimos, si mu es 610. Entonces, si mu es 610, la hipótesis nula ¿es cierta o falsa? Nosotros como hipótesis teníamos que mu era mayor a 600 y vemos que mu es 610. Entonces, vemos que la hipótesis nula es cierta, ¿sí? Porque el mu es mayor a 610, que era el planteo que teníamos en nuestra hipótesis nula, que mu era mayor o igual a 600. Entonces, en ese caso, vamos a estar aceptando la hipótesis nula siendo cierta. Por lo tanto, vamos a estar buscando 1 menos alfa, ¿sí? Que es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo cierta. Profe, perdón, me perdí. Estamos Sí. ahí si es mayor a 600 o en el caso anterior si era la media era igual a 600 o menor a 600. La nula Eh, es mayor o igual a 600 y la alternativa menor a 600. claro, y nosotros tenemos que aceptarla si la media es igual a 600. Aquí arriba nos dice aceptarla si la media es 610. Claro. No. ¿Sí? Es como que nosotros aceptamos la hipótesis nula y vimos que la media real, por así decirlo, es 610. ¿Sí? Entonces, en ese caso, estamos aceptando la hipótesis nula, ¿sí? Estamos en la función OC, y vemos que esa hipótesis nula es cierta. Nosotros siempre cuando tengamos este dato, ¿sí? En este caso de mu, tenemos que venir, o mejor dicho, volver al planteo inicial de la hipótesis nula para ver si esa hipótesis nula era cierta o falsa. ¿Se entiende? Sí, ahí sí. Bien. Entonces, mirando este valor de mu, para ponerlo temporalmente, mirando este nuevo valor de mu, volvemos al planteo de la hipótesis nula para ver si es cierta o falsa la hipótesis nula. En este caso es cierta, por eso es 1 menos alfa. Entonces, gráficamente, y acá observen esto a una de las compañeras también que recién preguntaba sobre X barra y X asterisco. Nosotros el planteo original, el gráfico, teníamos la distribución con mu igual a 600, ¿sí? Que estaba en el medio de la distribución, y teníamos el punto crítico, X barra asterisco, aquí, a la izquierda, ¿sí? Teníamos zona de aceptación, todo esto, y zona de rechazo. Ahora con esto, cuando mu pasa a ser 610, lo que se desplaza, chicos, ¿sí? Que esto también lo vieron en el teórico, es la distribución. A mí me va a quedar la cima de la distribución, por así decirlo,
en mu igual a 610, que gráficamente lo vemos aquí abajo. Pero el punto crítico, el x barra asterisco, no se modifica, por eso nosotros acá lo hacemos gráficamente con una línea roja, para que vean que coincide, el punto crítico sigue siendo el mismo valor. Vuelvo un cachito el enunciado al B, que es acá, el punto crítico sigue siendo 598, ¿sí? El que nosotros calculamos. ¿Ah? Que eso quede claro. Y en este caso nosotros vamos a tener que buscar la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo cierta, que es 1 menos alfa. Entonces estamos buscando esta probabilidad, la de aceptar, ¿sí?, siendo falsa. Entonces estamos buscando la probabilidad a la derecha del punto crítico. Por lo tanto, y lo simbolizábamos con 1 menos alfa, dijimos. Entonces, el 1 menos alfa, ¿sí?, que es el valor que nosotros estamos buscando, va a ser igual a la probabilidad de que z, y como nosotros en este caso estamos buscando la probabilidad de aceptar. Esto es una pregunta que, esperen a ver si me deja así. Suelen consultar mucho ustedes sobre el signo este, si es mayor o igual, mayor o menor, y cómo nos damos cuenta. Ese signo, para saber si nosotros estamos buscando un z mayor o menor, tenemos que ver en función de esto, de si la probabilidad que estamos buscando es de aceptar o rechazar la hipótesis nula, siendo cierta o falsa, y también va a estar en relación de si la dócima es lateral izquierda, como en este caso, lateral derecha o bilateral. En este caso nosotros estamos buscando la probabilidad de aceptar, es decir, que estamos aquí, estamos a la derecha, ¿sí?, del punto crítico. Por lo tanto, vamos a buscar la probabilidad de que z sea mayor, es decir, está a la derecha, mayor al punto crítico tipificado, ¿sí?, por así decirlo. Entonces, reemplazando estos valores, vamos a tener el punto crítico. Recuerden que es el mismo, ¿sí? No se modifica, por eso está la línea roja aquí. Sigue siendo el mismo que calculamos en el inciso anterior, que era 598, 598,35. Menos mu, y acá sí, cuidado, el valor de mu que vamos a utilizar ahora es el nuevo valor que tenemos, es 610, ¿sí?, sobre desviación típica dividido raíz de n. Entonces, esos datos ya los teníamos desde el inicio. Y resolvemos esta resta y este cociente. Y lo que vamos a estar buscando es la probabilidad de que z sea mayor a menos 11,65. ¿Sí? Esta probabilidad de que z sea mayor a menos 11,65 no es necesario que vayamos a la tabla a buscarla directamente. Ya sabemos que es 1. ¿Sí? Eso lo sabemos por estadística del cuatrimestre anterior. Entonces, 1 menos alfa, que es lo que nosotros estábamos buscando, que iba a ser igual a la probabilidad, ¿sí?, a esta probabilidad, va a ser igual a la probabilidad de z mayor a menos 11, que sabemos que es 1. Entonces, 1 menos alfa, que es lo que estábamos buscando, es igual a 1. Y de esta forma hemos simbolizado y calculado la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo cierta, que es lo que nos pedía el enunciado. Después, si quieren, de acá, de este valor del 1 menos alfa, pueden despejar y saber cuánto es alfa. ¿Sí? Que en este caso sabemos que alfa es 0. Bastante sencillo y rápido. Ahora vamos a ir al inciso B, en donde observen que en este caso nos dice que calculemos y simbolicemos la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, ¿sí?, aceptar la hipótesis nula, si mu es 580. Y observen que acá hay diferencia con el ejercicio anterior. ¿Por qué? Bueno, primero, vamos a estar buscando la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Seguimos estando en la función OC, ¿sí? Pero en este caso nos dice si mu es 580, es decir que mu, el valor de mu es 580 ahora.
Entonces, volvemos al planteo inicial de la hipótesis nula que tenemos, y si mu es 580, ¿cómo es nuestra hipótesis nula que nos decía que mu era mayor a 600? Es falsa, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar buscando la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa. Si volvemos al cuadrito, aceptar la hipótesis nula siendo falsa, lo que vamos a estar buscando es beta. ¿Se entendió este proceso, este razonamiento? Sí, profe, o sea, vos ves la media que te da ahí y vos con los datos que habías sacado antes ves la probabilidad de aceptarla siendo falsa, siendo cierta, o de rechazarla. Sí, sí, sí. Exactamente. Ya después vamos a ver un enunciado en donde está un poquito más, acá nos dice directamente si tenemos que aceptar o rechazar. Ya ahora vamos a ver otro enunciado donde es un poquito más complejo, hay que pensar un poquito más qué estamos haciendo con la hipótesis, si estamos aceptándola o rechazándola. Pero que quede claro que este nuevo valor de mu es el que a mí me va a decir si la hipótesis original es cierta o falsa, para saber dónde nos posicionamos. Entonces, en este caso, como dijimos, estamos buscando beta. Gráficamente, recuerden, el gráfico inicial sigue siendo el mismo. Teníamos mu en 600 y el punto crítico aquí a la izquierda porque era una dócima lateral izquierda. Con el nuevo valor de mu, que es 580, el nuevo gráfico nos quedaría de esta forma. Está corrido, desplazado hacia la izquierda, ¿sí? Y su valor central es 580. Pero el valor crítico x barra asterisco no se modifica. Entonces nosotros vamos a estar buscando beta, como se ve aquí abajo, que va a ser igual a la probabilidad de que z, y vuelvo un cachito. Nosotros vamos a estar buscando la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, es decir, que vamos a estar buscando esta probabilidad, aceptar la hipótesis nula, es decir, que vamos a estar buscando la probabilidad de que z sea mayor, ¿sí?, al punto crítico menos mu sobre sigma dividido la raíz de n. Observen que el punto crítico, vuelvo a repetir, no se modifica, es 598. Lo que sí se modifica es mu, porque ahora mu es 580, que es lo que nos dice el enunciado, ¿sí? Entonces nos queda 598 menos 580, que es el valor de mu, sobre 10 dividido la raíz de 100. Resolviendo esto nos queda que vamos a buscar la probabilidad de que z sea mayor a 18. ¿Sí? En ese caso, tampoco hace falta que vayamos a la tabla. Sabemos que la probabilidad de que z sea mayor a 18 es 0. Por lo tanto, beta, que era lo que estábamos buscando, va a ser igual a 0. También de aquí, si quieren, podrían calcular la probabilidad de 1 menos beta. Dado que beta es 0, 1 menos beta va a ser 1. Y ahora vamos a ir al inciso 3, en donde acá, sí, como les decía recién, no es que es más complicado, pero hay que pensar un poquito más en función del enunciado, cómo viene la info. Nos dice que calculemos y simbolicemos la probabilidad de equivocarnos si mu es 602. Entonces, en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es como que antes, en los incisos 1 y 2, decíamos, acepto o rechazo la hipótesis nula, siendo cierta o falsa, y sabíamos en dónde estábamos. En este caso, como nos dice de equivocarnos, es como que tenemos que ver primero si es cierta y después si estamos aceptando o rechazando. ¿Sí? Entonces, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de equivocarnos si mu es 602? Entonces, si mu es 602, volvemos a la hipótesis nula, ¿sí? Si mu es 602, la hipótesis nula sería cierta, ¿sí? Porque es mayor o igual a 600.
Entonces estaríamos con una hipótesis nula cierta. Pero a mí el enunciado me dice que calcule la probabilidad de equivocarme. Entonces, si yo tengo una hipótesis nula cierta, ¿cuándo me hubiese equivocado? ¿Cuando la acepté o cuando la rechacé? Cuando la Cuando la rechaza, rechacé. era cierto. Exacto, muy bien. Cuando la rechacé porque era cierta. Yo ahí cometo el error, ¿sí? Porque yo rechacé algo que en realidad era cierto. Entonces, nosotros lo que vamos a estar buscando es alfa, ¿sí? Que va a ser la probabilidad, como dice aquí abajo, de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. ¿Sí? O sea, lo que yo le digo acá depende cómo tengamos la info del enunciado, ¿sí? O cómo esté planteado, es si nosotros en este cuadrito vamos a mirar, vamos a ingresar, digamos, por las filas o por las columnas. En este caso sabíamos que la hipótesis era cierta, pero el enunciado me decía, tenemos que equivocarnos. Entonces, ¿cuándo me equivoco si la hipótesis nula es cierta? Cuando la estoy rechazando, como dijeron los compañeros. ¿Eso es un error tipo 2, profe? Exacto, esto es el error tipo 2 y el error tipo 1 es cuando yo la acepto y es falsa. Claro, de bueno. Entonces, en este caso, vamos a buscar la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta, que lo vamos a simbolizar con alfa. Gráficamente, si el gráfico inicial es siempre el mismo, si vemos ahora cuando mu vale 602, en realidad lo que vemos es que la campana se desplaza hacia la derecha. El punto crítico no se modifica. Nosotros por ahí, bueno, tanto ahora con la modalidad online o si estábamos en clase con el pizarrón, siempre planteábamos el gráfico para poder ubicarnos, ¿sí? Por ahí no, hay gente que no le hace falta el gráfico, ¿sí? Pero por ahí con el gráfico es mucho más sencillo orientarnos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a estar buscando alfa, como les dije, ¿sí? Alfa, que va a ser igual a la probabilidad de que z, y observen aquí, alejo un poquito, después acerco. Así se ve todo junto. Nosotros acá vamos a estar buscando la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Es decir, que vamos a estar buscando esta probabilidad que está a la izquierda del punto crítico. Entonces, ahora la probabilidad que vamos a estar buscando es de que el z sea menor, porque vamos a estar buscando algo hacia la izquierda, ¿sí? Si ustedes recuerdan, no quiero volver para no marearlos, pero en el punto 1 y 2, como estábamos buscando probabilidad de aceptar, el signo, ¿sí? Era inverso, era mayor. En este caso, como estamos buscando la probabilidad de rechazar, estamos buscando la probabilidad de que z sea menor, es decir, que sea un valor que esté hacia la izquierda. Es la probabilidad o el área que está a la izquierda del punto crítico. Entonces, vamos a estar buscando la probabilidad de que z sea menor al punto crítico menos mu sobre sigma estimado dividido la raíz de n. El punto crítico, vuelvo a reiterar, es el mismo, es 598, el que calculamos al inicio, menos mu, que en este caso es 602, y sigma y n son los mismos valores. Resolvemos esto, nos queda que buscamos la probabilidad de que z sea menor a menos 3,65. ¿Esta probabilidad la buscamos en la tabla o la tenemos directamente? ¿Qué opinan? La obtenés directamente. ¿Cuánto es entonces? 0. Muy bien. Esta probabilidad no hace falta buscarlo en la tabla, como muy bien dijo la compañera. Directamente sabemos que es 0. Entonces, alfa, que era el valor que estábamos buscando, es igual a 0. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Ahí cuando nos hizo buscar como la zona como de rechazo sería, o sea, no es la zona de rechazo, sino que nos hizo hacer Z y el piquito era menor. ¿Tiene que ver con lo que es la zona de rechazo y la zona de aceptación? No sé si me explico. Este signito
Claro, porque usted nos había dicho que la probabilidad más chica iba con la zona de rechazo y la más grande con la de aceptación. ¿Tiene que ver con eso o no? No, va más o menos orientado, me parece. Este signo, ¿sí? Tiene que ver en qué probabilidad estamos buscando nosotros. Nosotros estamos buscando la probabilidad de rechazar, o sea, tiene que ver con qué probabilidad estamos buscando y con qué dócima estamos trabajando. Porque no va a ser el mismo el signo si la dócima es lateral izquierda o es lateral derecha. Por eso lo que yo les digo, ustedes tienen que, para darse cuenta, para darnos cuenta de este signo, si es mayor o menor, tenemos que mirar la probabilidad que estamos buscando, que en este caso era rechazar, juntamente con el gráfico. Entonces, como yo estoy buscando la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, tengo que ver dónde está la zona de rechazo de esa hipótesis nula en este planteo de hipótesis que venimos trabajando. Entonces, nosotros para rechazar la hipótesis nula, o cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, lo que estamos buscando es esta área, la que está a la izquierda del punto crítico. Es decir, estamos buscando la probabilidad de los valores de z menores a este punto crítico. ¿Sí? Es por eso que el signo es menor en este caso. No sé si se entiende así o los mareé más. ¿No se entendió nada? Sí, profe, sí lo entendí. ¿Sí? Gracias. Bien. Hago un paréntesis acá, vuelvo un cachito al inciso anterior. En el inciso anterior, acá estamos en el 3. En el 2, vuelvo un poquito. A ver, ahí no. En el punto 2, como nosotros nos estaba pidiendo la probabilidad de aceptar, estábamos buscando la probabilidad que hay a la derecha del punto crítico, es decir, para los mayores. Por eso el signo era mayor. Mientras que en este caso, como nos dice de rechazar, ¿sí? Es para los menores. Entonces siempre tienen que observar ustedes si estamos buscando una probabilidad de rechazar o de aceptar la hipótesis y venir al gráfico, ¿sí? Para ver si es una dócima lateral derecha o lateral izquierda, ¿sí? Porque ya después cuando veamos otro gráfico se van a ver más las diferencias, pero cambia, ¿sí? Por eso no hay una regla de cómo debe ser este signo, si estoy aceptando o rechazando, porque este signo, el mayor o menor, se va a modificar dependiendo si yo estoy en una dócima lateral de izquierda, como es este caso, o si estoy en una dócima lateral derecha. Por eso es que hay que mirar todo en conjunto. Bien, el inciso 4 de este ejercicio nos dice, observen aquí cómo el enunciado, por así decirlo, hay que pensarlo un poquito más. Nos dice que calculemos y simbolicemos la probabilidad de no equivocarse, si mu es 596. Entonces, vamos a ponerle un poquito de color para resaltar. Dice, de no equivocarse si mu es 596. Entonces, si mu es 596, mi hipótesis nula es falsa, ¿sí? Porque mu es un valor, mu 596 es un valor menor a 600, que era mi planteo de la hipótesis nula. Entonces, vamos a venir a este cuadrito resumen, como les decía. Como mi hipótesis nula es falsa, porque es 596, vamos a estar en esta columna. Y como el enunciado nos pide de que no nos equivoquemos, ¿sí? ¿Cuándo sería que no nos equivocamos si la hipótesis nula es falsa? ¿Cuando la aceptamos o cuando la rechazamos? Cuando lo rechazamos. Muy bien. Entonces vamos a estar, ¿sí? En este cuadrante. Vamos a estar buscando 1 menos beta, ¿sí? Que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa. O lo que es lo mismo,
de no equivocarnos, ¿sí? Cuando la hipótesis nula es falsa. Entonces, gráficamente, ¿sí? Recuerden siempre el gráfico inicial es el mismo. Tenemos mu de 600 y el punto crítico es x barra asterisco. Y el nuevo gráfico estaría desplazado hacia la izquierda porque mu es 596. Siempre esto del planteo del gráfico, ¿sí? Es para poder posicionarnos, chicos, y justamente para que nos sea más sencillo darnos cuenta qué probabilidad estamos buscando y, yendo puntualmente, saber si estamos, saber cuál es el signo, si es mayor o menor en ese cálculo de la probabilidad. Entonces, en este caso nosotros estamos buscando la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, es decir, que vamos a estar buscando una probabilidad a la izquierda del punto crítico. Es decir, vamos a estar buscando la probabilidad de que z sea menor, ¿sí? Porque es del punto crítico para los menores. Menor a x barra asterisco menos, acá hay un problemita, x barra asterisco menos mu sobre sigma estimado sobre raíz de n. Reemplazamos, el valor crítico sigue siendo el mismo, 598. El mu ahora es 596. Resolvemos y esto nos da que vamos a estar buscando la probabilidad de que z sea menor a 2,36. Perdón. Entonces, esta probabilidad de que z sea menor a 2,36, sí la podemos o debemos ir a buscar a la tabla. Si toman la tabla de la distribución normal, buscan el valor de 2,36, les va a dar 0,9909. ¿Sí? Que esto 0,9909 es igual a 1 menos beta, o un cachito, que era el valor que estábamos buscando, ¿sí? Que era la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Y por último, el inciso 5 nos pide que calculemos y simbolicemos la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si mu es 601. Entonces, bueno, acá volvemos a un enunciado un poquito más sencillo de interpretar. Nos dice rechazar la hipótesis nula si mu es 600. Entonces, sabemos que vamos a estar rechazando la hipótesis nula, ¿sí? Primero venimos a la fila, por así decirlo. Y como mu es 601, volvemos a la hipótesis nula, ¿sí? Que Profe, nos dice, perdón, una ¿sí? pregunta, a ver si estoy entendiendo bien. Si fuera un mu de 599, Sí. o sea, ahí estamos aceptándola la hipótesis o no, una hipótesis nula verdadera, o sea, aceptada. No. El enunciado nos dice rechazar. No, no, sí, pero me refiero si la aceptáramos. Por ejemplo, que si el mu fuera 599, o sea, la probabilidad de aceptar una hipótesis nula si fuera 599. Estaríamos aceptando la hipótesis nula de 599. Si la hipótesis nula es 599, es falsa, ¿sí? Porque 599 es un valor más chico a 600. Ah, claro, porque yo estaba usando la zona de aceptación que calculamos en A, por eso me guiaron. Ah, bien. Lo tenemos que ver directamente con la hipótesis nula nada más, ¿sí? Por eso es que yo Claro, le digo, volvemos a la hipótesis nula inicial o lo traemos acá al planteo de la hipótesis, ¿sí? Tenemos que ver con mu, no con el punto crítico que nos determinó la zona de aceptación y zona de rechazo, ¿sí? claro, estaba entendiendo mal. Entonces, el nuevo valor de mu, ¿sí? Como consultaba el compañero, lo tenemos que, vamos a decir, constatar o constatar con
contrastar, perdón, con la hipótesis nula original, ¿sí? que planteamos al inicio del ejercicio, que era que mu era mayor a 600, mayor o igual a 600. Entonces, si el nuevo mu me da mayor, estamos en una hipótesis nula cierta, y si me da menor, vamos a estar en una hipótesis nula falsa. En este caso que nos pide la probabilidad y simbolizar y calcular la probabilidad de rechazar la hipótesis nula si mu es 601, vamos a estar, como nos dice rechazar, vamos a estar rechazando, ¿sí?, una hipótesis nula que es cierta, ¿sí?, porque mu es 601. Si mu es 601, es decir, que es mayor a 600, la hipótesis nula es cierta. Entonces lo que vamos a estar buscando es alfa. Gráficamente lo veríamos de esta forma. Observen que la curva está desplazada hacia la derecha porque mu es 601, pero el punto crítico no se modifica. Y como vamos a estar buscando, vamos a ver si... Ahí. Como vamos a estar buscando la probabilidad de rechazar, es decir, que vamos a estar buscando esta probabilidad que está a la izquierda, ¿sí?, desde el punto crítico para los menores. Por lo tanto, el alfa va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor a x barra asterisco menos mu sobre sigma estimado dividido raíz de n. Reemplazamos todo esto y nos queda la probabilidad de z menor a menos 2,65. Esta probabilidad, ¿sí?, en las tablas nuevas la pueden encontrar directamente, y en las que serían las tablas viejas, por así decirlo, que utilizábamos antes de 2020, tendrían que hacer un poquito de álgebra de tablas, que es este paso que está aquí abajo, pero deben llegar al mismo valor, ¿sí? El valor de alfa que estamos buscando es igual a 0,004. Bien, ¿se entendió hasta acá, chicos? ¿O no se entendió nada y es todo un lío? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Sí. Bien, entonces ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a ir al 526 de la guía. Acá está. En donde acá ya vamos a estar trabajando con dócima de hipótesis, función de potencia, función OC, y lo vamos a estar relacionando a la toma de decisiones, ¿sí? Algo muy utilizado recientemente, ¿sí?, entre el año pasado y todos estos test de hipótesis, ¿sí?, se utilizan por ahí para tomar las decisiones en cuanto a si vacunar o no vacunar una población, o si aplicar o no aplicar una vacuna, ¿sí?, con esto del COVID y demás. Muchas veces se toman decisiones realizando estos tipos de prueba de test de hipótesis, digamos. Ahora vamos a ver este ejercicio práctico. No es sobre el tema del COVID, pero es sobre tomar una decisión, en este caso, si se instala o no se instala una determinada sucursal. Este ejercicio nos dice que una importante red de hipermercados está interesada en instalar una sucursal en la ciudad de Río Cuarto, la cual se va a instalar solo si las ventas mensuales en la ciudad superan los 5 millones de pesos. Entonces, esa es como la condición, ¿sí?, que tiene la cadena o la red de hipermercados. Y ahí nosotros lo resaltamos en amarillo. Solo se va a instalar si las ventas son mayores, ¿sí?, a 5 millones.
Luego nos dice que para estar seguros de tomar una decisión correcta, se realizó un estudio de mercado, el cual dio como resultado una venta mensual promedio, ¿sí? Es decir, un estudio de mercado y dio como resultado una venta mensual promedio de 5.187.653, con una desviación típica poblacional de 300.000 pesos. Y por último nos dice, sabiendo que las ventas mensuales de un hipermercado se distribuyen normalmente y que el estudio se realizó tomando una muestra de 4 meses, se pide, y primero nos pide que realicemos una prueba de hipótesis con un nivel del 5% para evaluar si correspondería instalar la sucursal o no. Entonces, nuestro nivel de significación, dijimos, es alfa es 0,05. El resultado de las ventas mensuales, ¿sí?, que se obtuvo a partir del estudio de mercado, va a ser nuestro X barra, ¿sí? Una media muestral, que son los 5.187.000. La desviación típica poblacional, nos da acá el enunciado, es 300.000 pesos. Entonces, sigma, simplemente. Y por último nos dice que tengamos en cuenta que el estudio se realizó tomando una muestra de 4 meses. Entonces, N, en este caso, es 4. Primero vamos a ver el planteo de la hipótesis y luego volvemos a ver el valor de Z. Recuerden que dijimos, la hipótesis nula es la que presenta ausencia de cambios. Entonces, a nosotros nos dice que la nueva sucursal se va a instalar si las ventas superan los 5 millones. Entonces, mi hipótesis nula, que es la ausencia de cambios, que la ausencia de cambios sería no instalar una sucursal, mi hipótesis nula va a ser que mu, es decir, las ventas mensuales, son menores o iguales a 5 millones. Y, por lo tanto, la hipótesis alternativa, ¿sí?, que sería la presencia de cambios, sería que las ventas, es decir, mu, sea mayor a 5 millones. ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos en una dócima lateral derecha. Gráficamente sería más o menos visto de esta forma. Tendríamos 1 menos alfa en la zona de aceptación y alfa en la zona de rechazo. Tendríamos un solo valor crítico. Por lo tanto, desde este valor crítico hacia la izquierda, tendríamos una probabilidad de 1 menos alfa, que es 0,95. Vamos a buscar entonces un Z de 0,95, que es 1,64 o 1,65 o 1,645. Cualquiera de los tres valores que ustedes utilicen, chicos, está bien. Entonces, tenemos todos los datos que nos dio el enunciado, buscamos el valor de Z, planteamos la hipótesis. Sabemos que es una dócima lateral derecha, que tenemos un solo valor crítico. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular ese valor crítico. Ese valor crítico X barra asterisco va a ser igual a mu más Z por sigma sobre raíz de n. Mu era 5 millones, Z 1,645, lo tenemos aquí arriba, sigma son 300.000 pesos y n es 4. Resolvemos todo esto y nos da que el valor crítico es, o punto crítico, 5.246.750. Y ahora, observando el gráfico, ¿sí?, vamos a definir la zona de aceptación y zona de rechazo. Desde el punto crítico, 5.200.000, hacia la izquierda es nuestra zona de aceptación. Y desde el punto crítico hacia la derecha es nuestra zona de rechazo. Entonces, desde menos infinito hasta 5.246.000 es nuestra zona de aceptación. Y desde los 5.246.000 hasta infinito es nuestra zona de rechazo. Ahí definimos nuestra zona de aceptación y zona de rechazo. Lo que nos resta por hacer es
tomar el valor del estimador, X barra, y ver si cae dentro de la zona de aceptación o la zona de rechazo para finalmente aceptar o rechazar la hipótesis nula. En este caso, el estimador X barra, que es 5.187.000, cae dentro de la zona de aceptación. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. ¿Sí? Y acá les pregunto, si yo acepto la hipótesis nula, en función de lo que me decía el enunciado, que era que iban a instalar una sucursal, ¿qué opinan ustedes? Si yo acepté la hipótesis nula, es decir, que las ventas eran menores a 5 millones, ¿se instala o no se instala la nueva sucursal de la red de hipermercados? ¿Qué opinan? Para mí no, ¿Por qué? porque el promedio va a ser menor a 5 millones, digamos, entonces no le conviene. Exacto, exacto, muy bien. Exactamente, no se va a instalar porque no se cumple esa condición que pide la red, que es que las ventas sean mayores a los 5 millones. Entonces, aquí abajo está la respuesta, es, como el estimador pertenece a la zona de aceptación, aceptamos la hipótesis nula. Y por lo tanto, no se va a instalar la sucursal o no instalo la sucursal, ya que las ventas en la ciudad no superan los 5 millones, que era la condición que nos daba el enunciado al inicio. ¿Se entendió esto? Sobre todo esta última parte, ¿no? De interpretar la conclusión, digamos, a la que llegamos después de aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Se entiende esto que como aceptamos la hipótesis nula, es decir, que las ventas son menores a 5 millones, no se va a instalar la sucursal. Profe, ahí por ejemplo, si X barra sea, no sé, 6 millones, Sí. 5.500 por ejemplo, ahí como que van, claro, van a instalar el sucursal. Claro, el proceso correcto, digamos, por así decir, o completo del razonamiento sería, si X barra fuera 5.500.000, como dice usted, caería dentro de la zona de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de que las ventas son menores a los 5 millones y se acepta la hipótesis alternativa de que las ventas son mayores a 5 millones. Como se acepta la hipótesis alternativa de que las ventas son mayores a 5 millones, se instala la sucursal, ¿sí? Dado que las ventas de la ciudad superan los 5 millones como pedía la red de hipermercados al inicio. ¿Sí? Es correcto su razonamiento. Gracias. Bien. Luego, el inciso B de este mismo ejercicio, hasta aquí hasta aquí lo que vimos es el planteo de la hipótesis, determinar el punto crítico para determinar la zona de aceptación y de rechazo y aceptar o rechazar la hipótesis nula. Luego el punto B, ya entramos en lo que es función OC y la función de potencia. Este inciso nos pide que calculemos y simbolicemos la probabilidad de instalar la sucursal si el verdadero promedio de las ventas mensuales fuera 4.800. Es decir, nos pide que calculemos la probabilidad y simbolicemos si encontramos que el verdadero valor de las ventas promedio es 4.800. Es decir, nosotros teníamos la hipótesis nula original, ¿sí? De que mu era menor o igual a 5 millones y la alternativa que mu era mayor a 5 millones. Y ahora nos encontramos que mu en realidad es 4.800.000 y nosotros instalamos la sucursal.
Entonces, gráficamente lo tendríamos de esta forma, ¿sí? Observen, la distribución va a estar corrida un poco hacia la izquierda, ¿sí? Porque mu es 4.800.000. El punto crítico no se modifica, ¿sí? Y acá vamos con el razonamiento para saber si estamos aceptando o rechazando la hipótesis nula, que por ahí es donde nos podemos perder un poquito. Si a mí me dice que calcule la probabilidad de instalar la sucursal, observen que aquí está resaltado en amarillo. Si yo instalé la sucursal, ¿qué pasó con la hipótesis nula? ¿La acepté o la rechacé? Se rechaza. ¿La rechazaste? Bien, exactamente, vuelvo un cachito. Cuando yo acepté la hipótesis nula, no instalé la sucursal. Entonces, si yo instalé la sucursal, es porque rechacé la hipótesis nula, como bien decían los compañeros. Entonces, en este caso vamos a estar buscando la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Y si mu es 4.800.000, volvemos a la hipótesis nula, ¿sí? Para ver si es cierta o falsa. Si es 4.800.000, es decir, que es menor a 5 millones, es cierta, correcta nuestra hipótesis nula. Entonces vamos a estar buscando la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta, que es alfa. ¿Sí? Estamos rechazando la hipótesis nula, estamos en la función de potencia. Y como la hipótesis nula es cierta, el valor que estamos buscando es alfa. Y aquí observen, esperen que vamos a ver si me deja modificar, ahí está. Entonces nosotros vamos a estar buscando alfa, que va a ser igual a la probabilidad de que z, ¿sí? Y aquí presten atención al signo, chicos. Nosotros vamos a estar buscando la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Es decir, que vamos a estar buscando la probabilidad de que z sea mayor que. Es decir, vamos a estar buscando el área hacia la derecha, porque vamos a estar buscando la probabilidad de rechazar, ¿sí? En este caso, el área en donde se rechaza la hipótesis nula está a la derecha porque es una dócima lateral derecha, a diferencia del ejercicio anterior, en donde la dócima era lateral izquierda. Es por eso que yo les digo, hay que ver si estamos aceptando o rechazando la hipótesis y qué tipo de dócima es. Si es lateral derecha, lateral izquierda o si es bilateral, para saber si este signo es mayor o menor. ¿Sí? Hay que interpretarlo con toda esa información, no hay una regla simple o rápida para saber cuál es el signo. Entonces vamos a estar buscando la probabilidad de que z sea mayor, porque estamos buscando la probabilidad de rechazar, es decir, aquí a la derecha, sea mayor a este punto crítico, ¿sí? Tipificado. Por lo tanto, nos queda la probabilidad de que z sea mayor a el punto crítico, ¿sí? 5.246.750, es el mismo valor o punto crítico de siempre. Vuelvo, es el que calculamos aquí, ¿sí? En el inciso A, es 5.246.750. Menos mu, que es el nuevo valor de mu que teníamos, 4.800.000, sobre sigma dividido raíz de n. Resolvemos todo esto y nos queda que estamos buscando la probabilidad de que z sea mayor a 2,98. Esta probabilidad en la tabla no la podemos encontrar porque la tabla nos da probabilidades acumuladas para menores. Entonces, utilizando un poquito de álgebra de tabla, nos va a quedar que hacemos 1 menos la probabilidad de z menor a 2,98. Esta probabilidad sí la podemos encontrar en la tabla. Nos queda 1 menos 0,9986. Por lo tanto, la probabilidad que estamos buscando es 0,0014, que es igual a alfa, habíamos dicho desde el inicio, ¿no? Que eso es lo que nos pide el enunciado.
Profe, o ¿sí? sea, en cuanto a la respuesta, digamos, puede decir que la probabilidad de que pase todo esto va a ser muy chica, digamos, se puede decir. Exactamente. O sea, no, es muy casi imposible, digamos, que, como que no va a Es, estar digamos, O no sea, teniendo pongamos, esos datos no de... pongamos calificativo, digamos que la probabilidad, como dijo al inicio, es muy pequeña. No Claro, digamos que es imposible, porque todo puede suceder. Digamos, la probabilidad es muy pequeña. En este caso, 0,0014. ¿Sí? claro, claro. O sea, sí, sí. Teniendo ya esos promedios y eso. Perfecto. Exacto. Esto ustedes tengan en cuenta siempre cuando, bueno, sobre todo, digamos, no quiero meterme mucho en economía, pero si ustedes como licenciados en administración o contadores están asesorando a un cliente, ¿sí? Y ustedes calculan esta probabilidad más allá de lo que haya por detrás, si es la instalación de una sucursal o apertura de un negocio, lo que sea, no le pueden decir a un cliente, ah, es imposible que pase esto, porque en realidad no es imposible, existe una probabilidad pequeña, ¿sí? Pero existe una probabilidad de que se cometa ese error, digamos, ¿sí? Entonces, Claro, siempre o le decís las distintas variables, bueno, si pasa esto, tenés es estas probabilidades, si no... exacto, exacto. Siempre hay que tener mucho cuidado en eso, digamos, o por ahí en la, que es algo complicado, pero en la carga valorativa que le pone uno cuando le está dando este, el asesoramiento o el consejo al cliente, por así decirlo. ¿Sí? Hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Y también para que si después pasa esto, no venga el cliente a querernos matar y me dijiste, vos me dijiste que era imposible. No, había una pequeña probabilidad y bueno, se juntaron todos los factores para que pase. Claro, claro. Está bien. Gracias. Bien, y entonces ahora vamos con el inciso C, ¿sí? De este mismo ejercicio, que nos dice que calculemos y simbolicemos la probabilidad de no instalar la sucursal si el verdadero promedio de las ventas mensuales fuera 5.100.000. Entonces, en este caso, ¿qué pasaba si no instalamos la sucursal? ¿Qué habíamos hecho con la hipótesis nula? ¿La habíamos aceptado o rechazado? Lo habíamos aceptado. Muy bien. Para no instalar la sucursal habíamos aceptado la hipótesis nula. Pero nos encontramos que el verdadero promedio de las ventas es 5.100.000. Entonces, esta hipótesis nula, si mu es 5.100.000, es decir, que es mayor a 5 millones, entonces la hipótesis nula es falsa. ¿Sí? Entonces vamos a estar buscando la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa. Es decir, vamos a estar buscando el valor de beta. Gráficamente, ¿sí? Lo tenemos de esta forma. Mu era 5 millones inicialmente, el valor crítico no se modifica. La distribución en este caso, que mu es 5.100.000, va a estar desplazada hacia la derecha. Y para encontrar el valor de beta, ¿sí? Que va a ser igual a la probabilidad de que z, y en este caso, z sea menor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar buscando la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, es decir, vamos a estar buscando el área hacia la izquierda del punto crítico, ¿sí? Es decir, los z menores, ¿sí? Menores a x barra asterisco, es decir, el valor crítico menos mu dividido sigma sobre raíz de n. Reemplazamos esto por los valores, recuerden, el valor crítico es siempre el mismo, mu en este caso es 5.100.000, ¿sí? Lo teníamos hasta aquí y lo teníamos aquí en el enunciado, y sigma, que es 300, y n4 ya lo traíamos desde el primer
la primera vez que trabajamos, ¿sí? Desde el enunciado original, por así decirlo. Entonces, resolvemos todo esto y nos queda la probabilidad de z menor a 0,98. Esta probabilidad sí tenemos que buscarla en la tabla. La buscamos directamente porque en la tabla teníamos las probabilidades acumuladas para menores. Entonces vamos a encontrar que esta probabilidad es 0,8365, que es igual a beta, que era lo que estábamos buscando. Que es el error de tipo 1, que sería aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Bien, y ahora vamos a ir al ejercicio 5.27, en donde directamente lo que hace este ejercicio es que nos pide que encontremos la función de potencia y la función operativa característica, ¿sí? Vuelvo aquí, siempre el cuadrito resumen, y recuerden, la función OC nos relacionaba las probabilidades de aceptar la hipótesis nula siendo cierta o falsa, y la función de potencia la de rechazar, ¿sí? Entonces, para encontrar la función de potencia, es decir, cuidado que acá se puede confundir un poquito porque dice la palabra función de potencia. Sí, en realidad lo que estamos buscando es el valor que asume esa función de potencia y el valor que asume esa función operativa característica. Y recuerden que para la función de potencia vamos a tener que estar rechazando la hipótesis nula, y para la función operativa característica vamos a tener que estar aceptando la hipótesis nula. Entonces, este ejercicio nos dice que encontremos la función de potencia y la función operativa característica si el valor de mu es 499 y 510, dados los siguientes datos. Entonces, vuelvo, antes de continuar con los datos, yo tengo que encontrar, o nosotros tenemos que encontrar, la función de potencia y la función operativa característica si el valor de mu es 499 y 510. Es decir, que para 499 tengo que encontrar una función de potencia y una función OC. Y después para 510 tengo que encontrar una función de potencia y una función OC. Es decir, en resumen tengo que encontrar 4 valores, ¿sí? Cuando mu es 499 tengo que encontrar FP y OC. Cuando mu es 510 tengo que encontrar FP y OC. Después, una vez que quedó claro eso, todos los valores que tengo que encontrar, me dice, como dato tenemos que la hipótesis nula es mu igual a 500. Acá el enunciado ya me está dando la hipótesis planteada, yo no tengo que plantear la hipótesis. Me dice mu es igual a 500, es una dócima lateral derecha, el nivel de significación es del 5%, el tamaño de la muestra es de 100, la varianza poblacional es de 100 y el promedio aritmético de los valores de la variable es 503. Entonces, plasmando toda esta información del enunciado, nos va a quedar alfa es 0,05, ¿sí? Nuestro nivel de significación. N, el tamaño de la muestra, es 100. La varianza poblacional, es decir, sigma estimado, perdón, sigma al cuadrado, es 100. Y la desviación típica, aplicamos raíz cuadrada, entonces nos queda sigma igual a 10. Y por último, el promedio aritmético de los valores de la variable, es decir, x barra, es 503. La dócima, ¿sí? O la hipótesis estaba planteada, la nula como mu igual a 500. Y si es una dócima lateral derecha, quiere decir que la alternativa es que mu sea mayor a 500. Gráficamente queda de esta forma. Un solo valor crítico
con alfa a la derecha y 1 menos alfa a la izquierda. Entonces, el z que vamos a necesitar, sí, va a ser un z con 0,95 de probabilidad hacia la izquierda, que es este valor que tenemos aquí, 1,645. Y el valor crítico, ¿sí? Pues recuerden que nosotros para calcular todo lo que es el valor de la función de potencia y la función operativa característica, tenemos que tener cuál es el valor crítico. Entonces, este valor crítico, x barra asterisco, va a ser igual a mu más z, ¿sí? Por sigma sobre raíz de n. Reemplazamos por los valores que ya tenemos en el enunciado, nos queda 500 más 1,64 por 10 sobre la raíz cuadrada de 100. Resolvemos y nos queda que el valor crítico es 501,645. Teniendo ese valor crítico, observen que el enunciado, chicos, no nos pide que aceptemos o rechacemos la hipótesis por ahora, ¿sí? Entonces, teniendo este valor crítico, tenemos que hallar la función de potencia y la función operativa característica. Cuando mu es 4,99 y cuando mu es 510. Vamos a empezar con mu de 4,99. Entonces, si mu es 499, la hipótesis nula es cierta. Entonces, ¿sí? Porque en este caso era la hipótesis nula era que mu era menor o igual a 500 y la alternativa que mu era mayor a 500. Entonces, si mu nos da 4,99, que es un valor menor, Profe, perdón, no sé, sí, por ahí lo dijo. ¿Por qué menor igual a 500 y no igual a 500? Pues si me pones ese signo menos ahí, y no sé para qué. acá arriba, Sí, o sea, en, ¿cómo se da re- cuenta que es menor igual a 500? A eso en voy, re- porque yo ahí le hubiera rechazado, por ejemplo. claro, en realidad, hago así, a ver, ahí está. En realidad el planteo de hipótesis nula es este. Mu igual a 500 es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es que mu sea mayor a 500. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros siempre le incorporamos el signito este después, por eso está también en otro color, ¿sí? Para que quede bien claro cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. Es decir, como en este caso, si mu asume un valor que es 500 o menor a 500, va a estar dentro de la hipótesis nula. Ahora, si mu asume un valor mayor a 500, va a ser la hipótesis alternativa. Está listo. Sí, sí, ahí entendí. ¿Sí? Gracias. Entonces, nosotros siempre, y también cuando estamos viendo, antes de ver esto de función o y potencia en las clases anteriores, siempre nosotros planteamos la hipótesis nula como una igualdad y después, dependiendo, una vez que determinamos si es lateral derecha o izquierda, completamos con el signito arriba para hacer más fácil la interpretación o la deducción, digamos. Sí, es como cuando tenés la zona de aceptación, de ahí para Eh, abajo. Exactamente, ¿sí? El correcto procedimiento es plantear la nula como una igualdad, después plantear la alternativa, ¿sí? Que eso es lo que me va a determinar si es una dócima lateral derecha, lateral izquierda o bilateral. Y después volvemos arriba a poner, a colocar, por así decir, este signito de ayuda. Porque recuerden que la hipótesis alternativa es la que nos determina, ¿sí? Este H sub 1, la hipótesis alternativa es la que nos determina qué tipo de dócima es. Si es bilateral, lateral derecha o lateral izquierda. Entonces, en este caso, teníamos que calcular la función OC y la función de potencia para mu de 499 y mu de 510. Entonces, comenzamos primero con mu de 499. Entonces, si mu es 499, vuelvo un cachito para que se vea, si mu es 499, tenemos que la hipótesis nula, ¿sí? Es cierta.
Y si nosotros vamos a buscar por acá, vamos a hacer así, lo voy a agregar. Nosotros vamos a buscar primero la función de potencia, ¿sí? Entonces, si vamos a buscar la función de potencia, ¿qué probabilidad tenemos que buscar? Porque la función de potencia, ¿qué nos relacionaba? El valor del parámetro con la probabilidad de aceptar la hipótesis nula. Perdón, con la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Entonces, para encontrar la función de potencia, con mu igual a 4,99, lo que vamos a estar buscando es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Y si estamos rechazando la hipótesis nula, y esta es cierta, sí que lo tenemos aquí arriba anotado, vamos a estar buscando alfa. Entonces, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta es alfa. Observen que en este caso también, primero sabíamos que la hipótesis nula era cierta, entonces primero entramos por esta columna. Y luego, es decir, entramos por esta columna en rojo de que la hipótesis nula era cierta. Y luego, como dijimos, primero vamos a calcular la función de potencia, ¿sí? Porque acá nos pide primero la de potencia y después la operativa característica. Entonces estamos en esta columna, porque la hipótesis nula es cierta, y como vamos a buscar la función de potencia nos relacionaba la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Entonces vamos a estar en este cuadrante, ¿sí? Rechazando la hipótesis nula siendo cierta. Es alfa. Entonces, alfa, que es lo que estamos buscando, va a ser igual a la probabilidad de que z, y observen en este caso, como yo estoy buscando la probabilidad de rechazar, ¿sí? Estoy buscando la probabilidad de que z sea mayor, porque la zona de rechazo la tengo a la derecha. Entonces estoy buscando la probabilidad de que z sea mayor al x barra asterisco menos mu sobre raíz de, sobre sigma dividido raíz de n. Reemplazando todo esto nos queda 501,645, que era el valor crítico que habíamos encontrado, menos mu, que en este caso es 4,99, sobre sigma, que teníamos en el enunciado que era 10, sobre la raíz de n, que el n era 100. Resolvemos todo esto y nos queda que alfa, ¿sí? Que es la función de potencia en este caso, alfa es igual a la probabilidad de que z sea mayor a 2,65. Esta probabilidad la vamos a buscar en la tabla, que no la encontramos directamente, tenemos que hacer un poquito de álgebra de tabla. Entonces, haciendo este acomodamiento, ¿sí? O esta álgebra, nos va a quedar que alfa es igual, acá falta un signito, es igual a 1 menos 0,9969, ¿sí? Esto es por el álgebra de las tablas. O lo que es igual a 0,0031. Es decir, que alfa es igual a 0,0031, que es la función de potencia. Y observen que estamos en este renglón del cuadrito de resumen, ¿no? Y luego, una vez que tenemos la función de potencia, lo que nos queda, porque volvemos al enunciado, nos pedía la función de potencia y la función operativa característica. Entonces, parándonos en el cuadrito, la función de potencia era alfa y la función operativa característica va a ser 1 menos alfa. ¿Por qué? Porque vamos a estar, para la función operativa característica, vamos a estar aceptando una hipótesis nula que es cierta. Entonces, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo cierta es 1 menos alfa. En este caso, ustedes podrían hacer dos cosas. Pueden plantear todo esto nuevamente, ¿sí? Con el signo correspondiente y buscar la probabilidad. O directamente, como la probabilidad es 1 menos alfa y nosotros acabamos de calcular alfa aquí, nuestra función operativa característica, que es 1 menos alfa, nos va a quedar
igual a 1 menos el valor de alfa que calculamos que es 0,0031, lo cual es igual a 0,9969. Acá me falta un signo igual. Ahí está. Entonces, nuestra función operativa característica, que es 1 menos alfa, es igual a 0,9969. Vamos a dejar así, para que quede bien coloreado y resaltado. Si ustedes, en vez de hacer esta cuenta directa, que es lo más simple y más rápido, pues ya teníamos el valor de alfa, se toman el trabajo de plantear 1 menos alfa, que es igual a la probabilidad de z, y en ese caso, como estamos aceptando va a ser menor a, y plantean todo esto, van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? O mejor dicho, tienen que llegar al mismo resultado, al mismo valor. ¿Sí? Entonces, aquí obtuvimos la función de potencia y la función operativa característica cuando mu es 499. Y nos queda, vuelvo al enunciado, nos pedía para mu de 499 y de 510. Entonces nos queda, ¿sí?, calcular la función de potencia y la función operativa característica cuando mu es igual a 510. En este caso, si mu es igual a 510, la hipótesis nula es falsa. Vuelvo un cachito hacia arriba. ¿Por qué es falsa? Porque si mu es 510, la hipótesis nula me decía que mu era menor o igual a 500. Entonces, si mu es 510, la nula es falsa. Por lo tanto, esperen que voy a correr esto. No quiero que se confunda. Entonces, si nosotros estamos trabajando con mu igual a 510, la hipótesis nula es falsa. Para calcular la función operativa característica, ¿sí?, o la función de potencia, el orden, digamos, no hay problema, chicos, pero si vamos a calcular la función operativa característica, la función operativa característica me relacionaba los valores del parámetro con la probabilidad de aceptar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, si yo estoy buscando la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa, tenemos que es falsa, vamos a estar buscando el valor de beta. Por lo tanto, en este caso, beta va a ser igual a la probabilidad de z, y como nosotros estamos aceptando la hipótesis nula, vuelvo al gráfico, vamos a estar buscando los valores a la derecha, es decir, para menores. Es por eso que nos queda z menor, ¿sí?, a punto crítico menos mu sobre sigma dividido raíz de n. Reemplazamos todo esto y nos queda, estamos buscando la probabilidad de que z sea menor a menos 8,36. Esa probabilidad no hace falta que vayamos a la tabla, sabemos que es 0, entonces beta es igual a 0, que es nuestra función operativa característica. Y luego, para calcular la función de potencia, ¿sí?, vamos a hacer así, la función de potencia, que es el renglón de abajo, que sería la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo falsa, que es 1 menos beta. Entonces, en ese caso, si nosotros ya tenemos el valor de beta, que era igual a 0, para obtener la función de potencia, que sería 1 menos beta, tenemos que hacer es 1 menos beta, reemplazamos beta que es 0, por lo tanto 1 menos beta es 1. Es la función de potencia.
Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna consulta al respecto? ¿Alguna duda? A mí, profe, me cuesta darme cuenta de qué lado poner el signo cuando calculamos la probabilidad. ¿Esto me decís Ese vos? mismo, sí. Bien. Eso lo que tenemos que hacer es... ahora vamos a volver que nos quede con el que podamos ver con el gráfico. Aquí. Para nosotros poder orientarnos, darnos cuenta sobre el signo, si es menor o igual, perdón, si es mayor o menor, tenemos que mirar conjuntamente si estamos aceptando o rechazando la hipótesis, ¿sí? Eso es algo que tenemos que mirar, y después ir al gráfico a ver dónde está el área que estamos buscando. Entonces, en este caso lo pongo acá para poder verlo junto, digamos, con el gráfico. Nosotros estamos buscando la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Y la zona de rechazo de nuestra hipótesis nula está a la derecha del punto crítico, porque era una dócima lateral derecha. Entonces, ¿sí? Nosotros vamos a estar buscando, es decir, lo que estamos buscando es la probabilidad de esta área, que es la zona de rechazo, por así decirlo. Entonces vamos a estar buscando, como les decía, el área a la derecha, es decir, la probabilidad de que z tenga un valor mayor a, ¿sí? Entonces es por eso que va el signo mayor acá. Es decir, que z tiene que ser mayor a, y bueno, este valor que es el punto crítico tipificado, por así decirlo. Por el contrario, si acá en vez de decirme la probabilidad de rechazar, me dijera la probabilidad de aceptar, nosotros lo que vamos a estar buscando es esta área a la izquierda del punto crítico. Es decir, la probabilidad de que el z sea menor a determinado valor que nos va a quedar después de tipificar el punto crítico. De ahí viene si el signo es mayor o menor. No sé si se entendió un poquito mejor o les hice más lío. No, sí, sí, ahora sí. Gracias. De nada. Profe, como en resumen, vendría a ser como que si la función operativa se acepta la hipótesis nula siendo cierta, obviamente tiene más probabilidad, digamos, ¿no? Es más grande la probabilidad porque el 499 pertenece es menor al 500, digamos. Exacto. Por eso es más grande, digamos, que el número, o sea, Ujú. 0,99. Exacto. Tengan en cuenta por acá, por ahí, acá como nosotros venimos con toda la info planteada, por así decirlo, está todo tipeado, o nos parece más sencillo, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos resolviendo un ejercicio y vamos haciendo esto paso a paso, por ahí al momento de estar pensando en si la hipótesis es cierta, porque mu es 4,99, si la acepto o la rechazo porque estoy en función de potencia, se nos complica identificar en cuál de estos cuatro cuadros estamos, ¿sí? Si estamos en alfa, 1 menos alfa, en beta o 1 menos beta, ¿sí? Entonces, por eso es que les digo de que es de utilidad tener este cuadrito siempre planteado, que es un cuadrito bastante resumen, en donde nos pone si la hipótesis nula es cierta o falsa, si la aceptamos o rechazamos, y en presencia de qué función estamos, si la OC o la función de potencia, ¿sí? Nos resulta mucho más simple teniendo ya el cuadrito planteado, porque por ahí empezamos a pensar que la hipótesis nula es cierta, que la estoy rechazando, y cuando ya pensé todo eso, ya se me cruzaron todos estos valores de beta, 1 menos beta, ¿sí? Por ahí es común confundirse el 1 menos beta con el beta.
Bien, ¿alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda más que quede sobre este tema? Bueno, entonces, si no hay dudas o consultas, terminamos la clase aquí y la semana que viene, ¿sí?, van a continuar con la parte teórica de prueba chi. ¿Sí? Después vamos a ver los prácticos. Vamos a detener la grabación.